Bienvenidos, los saludamos Carolina Rivera y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta misión les traemos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. Centro de Cuidado Infantil El Nido, en la seccional Medellín, abrió sus puertas, un lugar para la protección y cuidado de los hijos de los funcionarios. Luigi Ferrajoli, uno de los más importantes tratadistas del derecho en el mundo, visitó la Fiscalía para presentar su ponencia Justicia y Posconflicto. Nicolás Gaviria ofreció disculpas mediante un acto público por su actuación en el caso conocido como Usted no sabe quién soy yo. Condena a otro de los integrantes de la banda que perpetró el atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos. Medida de aseguramiento para 5 de los presuntos implicados en el secuestro de Raúl Torres, hijo de un comerciante mayorista de Corabastos. Fiscalía presentó escrito de acusación contra el exalcalde de San Gil, Santander, por supuesta estafa en viviendas de interés social. Tras anunciarse en Cuba el acuerdo de justicia transicional entre el gobierno y las FARC, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, dio a conocer importantes cifras, como las investigaciones que se adelantaban contra los miembros de esa agrupación subversiva por cerca de 100.000 hechos, que incluyen delitos como violaciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado, entre otros. De los cerca de 100.000 hechos investigados por la Fiscalía en contra de miembros de las FARC, 38.000 fueron cometidos durante el conflicto armado colombiano, tienen que ver con violaciones al derecho internacional humanitario, secuestro, violencia y reclutamiento de menores, entre otros. Pero además de esta cifra integral de más de 38.000 casos, hay una cifra adicional muy impactante, que es la cifra del desplazamiento forzado en Colombia, que puede superar más de 50.000 casos de desplazamiento durante el conflicto. Por estos hechos, la Fiscalía adelanta 11.269 procesos en contra de más de 16.000 integrantes de las FARC por los delitos como rebelión y conexos, que a la fecha han dejado cerca de 1.558 subversivos condenados, algunos de los cuales quedarían en libertad en vigencia de los acuerdos de La Habana. Es muy importante destacar que claramente se dice que no van a existir ni amnistías ni indultos por crímenes internacionales. No existirá, por ejemplo, ni indulto ni amnistía por delitos de lesa humanidad. Se permite entonces los indultos y las amnistías para el delito de rebelión y los delitos típicamente conexos con el delito de rebelión, excluyendo los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. En razón a los acuerdos de La Habana, el fiscal general de la Nación ordenó suspender todas las imputaciones que estaban programadas en los diferentes despachos del país contra la cúpula de las FARC para ajustar esos procesos al nuevo modelo de justicia transicional que se acordó en Cuba. La Fiscalía tenía programado en este segundo semestre realizar imputaciones contra más de 50 miembros de la cúpula de las FARC, es decir, del secretariado, de su Estado Mayor, por graves violaciones a los derechos humanos. El nuevo modelo de justicia transicional no tendrá audiencias de imputación y medida de aseguramiento, como tampoco escrito de acusación. Un informe investigativo de contexto de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano. Ese informe de investigación de contexto abarcará las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC durante el conflicto, como el tema de violaciones al VIH, secuestro, reclutamiento de menores, violencia de género y otras graves violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Especial que creará el Congreso de la República será entonces el encargado de valorar los informes que presenten, además de la Fiscalía, los de la Procuraduría General de la Nación y los de las víctimas, para tomar decisiones de fondo. Muchos de los resultados de los acuerdos en el Día de La Habana los he venido sustentando, los he venido afirmando y defendiendo desde hace más de 2 años en Colombia. El tribunal también juzgará a los miembros de la fuerza pública y a otros actores del conflicto que no fueron combatientes, y las penas serán entre 5 y 8 años. Tengo un sueño como fiscal, que es el sueño de todos los colombianos, que los niños que nazcan
después de firmado el acuerdo, conozcan la guerra no por la realidad, sino por los libros de la historia. El italiano Luigi Ferrajoli presentó su ponencia Justicia y Postconflicto ante un auditorio conformado en su mayoría por juristas del más alto nivel en el país. Ferrajoli es uno de los más importantes tratadistas del derecho en el mundo occidental. Es conocido por sus tesis sobre el garantismo jurídico. Las armas son un signo de incivilidad, de incivilización. Para Colombia y ante el mundo es estrictamente necesario implantar una justicia transicional porque es el mecanismo para alcanzar la paz, explicó el jurista internacional y profesor de la Universidad de Roma Luigi Ferrajoli durante una conferencia en Bogotá. La necesidad de una justicia transicional, la necesidad que la transición no se produzca con una impunidad total, con el baño de esponja, con el archivio, el olvido del pasado. Esta necesidad no tiene un fundamento jurídico, tiene un fundamento político. La aparición de un modelo de justicia como este no implica que la sociedad esté aceptando que se produzca impunidad en los procesos, pero sí resulta necesario que la relación entre la pena y el delito, en este caso, no sea proporcional, para que el objetivo de lograr la paz sea una realidad. El mismo derecho internacional prevé una derogación a la obligación del proceso. Lo que la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, prohíbe son las amnistías en blanco, las autoamnistías, en el interés mismo de los gobernantes. Y las penas serían completamente diferentes a la simple entrada en las cárceles de los beneficiados. Se puede decir que las penas pueden ser muy leves, incluso simbólicas. Para que este tipo de justicia alternativa sea aceptada por todos los contendentes y sea por tanto un factor de paz, ellas tienen que consistir, en vez de un encierro en la prisión, en penas alternativas. Esto explica también el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que se refiere a la obligación estatal de buscar favorecimientos en las penas para quienes estén presos por delitos cometidos en el conflicto armado. Además, la paz es un derecho fundamental y no se puede someter su negociación a consulta popular. El acuerdo de paz se legitima con la paz, es decir, su legitimación es la paz. Y no puede ser legitimado o deslegitimado de ninguna mayoría. El caso de Usted no sabe quién soy yo volvió a dar de qué hablar cuando el joven Nicolás Gaviria, mediante un acto público, salió a ofrecer disculpas por el delito de abuso contra la autoridad. Como lo recuerda la opinión pública, el día 3 de marzo del presente año, el país conoció los desafortunados hechos de los que fui protagonista, motivos por los cuales me arrepiento de corazón ante la Policía Nacional, y a todos aquellos que se vieron afectados por mi conducta les presento mis más sinceras excusas. Yo invito muy respetuosamente a la Policía Nacional a que acepte las disculpas que ha ofrecido el señor Nicolás Gaviria. Gracias. Y a que le ayuden a recomponer el tejido social que ha sido resquebrajado con su falta. La Policía Nacional de los Colombianos acepta las excusas que en este acto público ha expresado el señor Nicolás Gaviria, en el marco del principio de oportunidad que ha aplicado la Fiscalía General de la Nación, por los agravios de que fueron objetos el subteniente Óscar Iván Anacona Melo, los patrulleros Jairo Eustacio Díaz Díaz y Víctor Alfonso Pico Rojas, y a través de estos policiales, toda la institución. De esta manera, Nicolás Gaviria Estanis ofreció disculpas a sus víctimas en un acto de desagravio promovido por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de principio de oportunidad al que llegó tras aceptar su responsabilidad y manifestar su arrepentimiento. De ahí que la Fiscalía considere jurídicamente adecuado que el ciudadano Nicolás Gaviria pida disculpas, indemnice a sus víctimas y al mismo tiempo se involucre directamente en una amplia campaña a nivel nacional para ayudarnos a erradicar definitivamente de Colombia aquella desdeñosa actitud de querer ponerse siempre por encima de la ley y las autoridades. Este acto, según el fiscal general de la Nación, es una muestra de que no todos los delitos deben ser castigados con cárcel. Por lo anterior,
Desde la Fiscalía General de la Nación hemos abogado y promovido algunos espacios de justicia penal de corte restaurativo. A través de estos, buscamos que el entendimiento mutuo entre la víctima y el agresor logre sanar las heridas y resarcir el daño infligido. Por esta razón, el fiscal general de la Nación está convencido de que la equivalencia que existe entre justicia y cárcel y que ha prevalecido por muchos años en Colombia está en mora de ser revaluada, ya que con mecanismos restaurativos como este, la justicia puede lograr muchas veces reparar a la víctima del delito y simultáneamente rehabilitar al agresor. Más que la cárcel, estoy convencido de que esta alternativa de justicia restaurativa, es decir, una alternativa de justicia menos retributiva que busca dejar las cosas incluso mejor que como estaban antes, resulta más provechosa para la sociedad colombiana. La Policía Nacional, a través del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aceptó las disculpas de Gaviria Stanich, a tiempo que este se comprometió a liderar campañas para que estos casos de "usted no sabe quién soy yo" no se vuelvan a presentar en el país. ¿Con quién está hablando? No me interesa tampoco. La Policía Nacional. En marzo de este año, la Subdirección Seccional del CTI de Bogotá liberó a Raúl Torres, hijo de un comerciante mayorista de Corabasto. 6 meses después, la Dirección Seccional de Bogotá logró la medida de aseguramiento para 5 de los presuntos implicados en esos hechos. Tranquilo. Raúl Torres es un joven de 22 años de edad que salió desde muy temprano en la mañana del 13 de marzo, el día en que fue contactado y seducido por una mujer que se le aproximó, con la que partió un rato en un bar de la ciudad, donde se le suministró escopolamina para luego ser llevado a un motel al occidente de Bogotá. Por denuncia que realiza el tío del joven cuando hace saber al Gaula del Ejército que su sobrino no es encontrado después de haberse comunicado con su familia y que están angustiados toda vez que ya recibieron una llamada de una persona desconocida exigiéndoles primero 20 millones de dólares y haciéndose pasar por un grupo al margen de la ley, esto es del Frente 42 de las FARC. La Subdirección de Policía Judicial CTI de Bogotá, con el apoyo del Ejército de Colombia, realizaron labores de inteligencia, verificación y seguimiento, además de la triangulación de llamadas para dar con el paradero del joven. Durante 3 días seguidos logramos, a través de esa triangulación, ubicar el lugar en donde se encontraba el joven Raúl. Efectivamente, nos da el punto para el sitio Fontibón de esta ciudad, lugar en donde lo encontramos, funciona allí un motel. Los captores le inyectaban escopolamina para mantenerlo sedado y que no los reconociera. Pero gracias al trabajo realizado por el CTI de Bogotá, se logró la liberación del secuestrado y la captura de los responsables de la retención. En lo que tiene que ver con el primer procedimiento realizado a mediados de marzo, capturamos 2 personas que se encontraban en el sitio. Una de ellas que quedó con medida de aseguramiento vinculada al proceso y otra persona que ya tenía un proceso adelantado contra la misma por el delito de lavado de activos. Usted está detenida a partir de este momento por el delito de secuestro. Sin embargo, otras 4 personas estaban vinculadas con los hechos. Los delitos que fueron imputados en este caso fueron secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lina María Flores, Fiscalía para Todos. La Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra del exalcalde de San Gil, Javier Agón Martínez, en medio de una investigación liderada por la Fiscalía Seccional Santander. Por estos hechos también está privado de la libertad su hermano, quien es el actual alcalde de este municipio santanderiano, por haber estafado a cientos de familias con el sueño de una vivienda. La Fiscalía adelanta una importante investigación por la captación ilegal de más de 1.000 millones de pesos a través del proyecto de la Asociación de Vivienda Asovibrisas, liderado por los hermanos Agón Martínez, quienes en época de campaña electoral por la alcaldía de San Gil estafaron a más de 600 familias. Dentro de las estrategias de la campaña se trazó que las personas que votaran por ellos de bajos recursos, si Álvaro José salía electo a la alcaldía, le daban vivienda gratis. Y crean una asociación sin ánimo de lucro llamada Asociación de Vivienda Popular Brisas del Porvenir, Asovibrisas, y empiezan a captar dinero. La Fiscalía les imputó cargos por fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual, la no devolución de lo recaudado y prevaricato por acción. Que antes que un castigo
sea un ejemplo y sea un rescate para las víctimas tan gravemente golpeadas por dos servidores públicos que defraudaron la confianza de los electores. El ente acusador ha realizado una importante labor investigativa por parte de la Policía Judicial, quedando en evidencia las irregularidades en las que incurrieron los hermanos Agón Martínez. La Fiscalía ha hecho 3 imputaciones al alcalde actual, Álvaro José Agón, le imputó 8 delitos: urbanización ilegal, captación masiva y habitual, no devolución de lo captado, estafa agravada, concierto para delinquir, 2 prevaricatos por acción. Cumpliendo con el compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, la Fiscalía adelanta otras importantes investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública en Santander. Se abren las puertas del Centro de Cuidado Infantil El Nido en la seccional Medellín para que los servidores de la Fiscalía sientan tranquilidad, respaldo y apoyo institucional al contar con este segundo hogar diseñado especialmente para sus pequeños hijos. El nido de la Fiscalía de Medellín empezó a tejerse desde marzo de este año con el apoyo de la aseguradora de riesgos laborales y las cajas de compensación. Fue diseñado para atender a 25 niños de entre los 3 meses y los 3 años de edad y cuenta además con un espacio para los refuerzos escolares de los más grandecitos. El Centro de Cuidado Infantil está enfocado básicamente a la estimulación temprana. Nosotros no manejamos contenidos curriculares, no somos guardería, no somos jardines infantiles ni educación regular. Somos unos centros de cuidado infantil diseñados para los servidores de la Fiscalía, para que sus hijos sean los beneficiarios de ellos. El de la capital antioqueña es el segundo nido del país y su inauguración fue recibida con entusiasmo por los servidores de la seccional. El primero fue construido en Bogotá con una capacidad para 40 niños y gracias a la acogida de empleados y funcionarios, el programa se extenderá a otras regiones del país. Estamos pendientes de que seccional tiene el espacio, los recursos se asignen y iniciar ahí sí la gestión que se hace desde el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional para que el nido en otra seccional del país sea una realidad. El proceso de inscripción de los niños ya comenzó. Sin embargo, solo hasta enero del año 2016, el nido de la Fiscalía en esta zona del país entrará en funcionamiento. Desde Medellín, Luis Fernando Marulanda, Fiscalía para Todos. Vamos con Carolina Gómez, en nuestra sección Fiscalía Responde, un espacio para que envíen sus preguntas. Con gusto, un funcionario de la entidad las responderá. Así es, Mauricio y Carolina. En esta semana hemos recibido muchas preguntas de nuestros televidentes y seguidores. Y precisamente vamos a comenzar con una que viene desde Buenaventura. ¿Qué está haciendo la Fiscalía 37 local de Buenaventura sobre la denuncia de los malos manejos que hubieron en la administración pasada del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y unos recursos que se dieron por medio de la alcaldía en 2 años como 6.000 millones y pico, y los recursos no debieron, tanto la institución en malas situaciones como vehículos dañados, seguridad social no tenemos, todos estamos en mal. También otra cosa que queríamos hablarle al señor fiscal, que nos puede colaborar con la parte distrital, donde no nos han girado los recursos hasta la fecha 9 meses que estamos sin salario, para qué puede hacer con la administración. Muchas gracias. Gracias al ciudadano por su pregunta. Para responderle, debemos mencionar que la Fiscalía 37 es una fiscalía destacada para la investigación de delitos contra la administración pública y justamente adelanta las pesquisas relacionadas con una defraudación de que fue víctima el emérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Buenaventura. Esta es una investigación que se encuentra adelantada, desarrollando unas órdenes de policía judicial muy concretas que tienen que ver con un tema contable de una defraudación de la que posiblemente fue víctima. Esperamos en muy corto tiempo dar los resultados esperados por supuesto por el Cuerpo de Bomberos y por toda la ciudadanía en general. Y ahora nuestra información en redes sociales, les cuento que esta semana llegamos en Facebook a 27.250 y en Twitter a 371.500. Y precisamente Santiago Sánchez, de su cuenta oficial en Twitter, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para contarle mi caso al vicefiscal? Vi en la prensa que él escucha a las personas y les resuelve sus problemas. ¿Cuál sería la dinámica para agendar una cita con él?
Aquí su respuesta. Hola Santiago, usted o cualquier otra persona pueden inscribirse en la página web de la Fiscalía General de la Nación en la siguiente dirección: www.fiscalía.gov.co o desde la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía, @fiscaliacol. Allí encontrará un formulario donde deberá registrar sus datos personales y hacer un breve recuento de sus hechos. Esta actividad se realiza 2 veces al mes y la única condición es que los hechos tengan las características de un delito o que tengan relevancia penal. Y nuestra cifra de la semana son las 700 personas atendidas a través del programa Futuro Colombia en la ciudad de Cúcuta en los últimos días. Bueno, recuerden que si quieren conocer más información de nuestra entidad, no duden en consultarnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @FiscalíaCol. En Facebook, Fiscalía General de la Nación Colombia. Y en nuestra página web, www.fiscalía.gov.co. La próxima semana nos vemos con más, aquí, en Fiscalía Responde. Ahora vamos con el resumen noticioso esta semana en Fiscalía para Todos. Funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y de la Seccional Bogotá del CTI ocuparon el primero, segundo y tercer lugar de la segunda válida zonal de tiro práctico realizada el pasado 13 de septiembre. En el evento participaron aproximadamente 80 servidores de la policía y el ejército. Gustavo González ocupó el primer puesto. Fue una experiencia muy buena, teniendo en cuenta que es una modalidad de tiro aplicada a la actividad que nosotros realizamos diariamente, tanto en el tema operativo como en el tema de protección. En Bogotá fue desmantelada una organización criminal que desde hace más de 10 años se dedicaba a la estafa. Por medio de denuncias fueron capturadas 6 personas. Entre los delitos que les imputarán están fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, entre otros. Y que se dedicaban a la compraventa de facturas, pero encubrían también con un mutuo con intereses, generando sobre una misma deuda varios soportes para su pago, como eran pagarés, cheques o hipotecas abiertas, para luego hacerlas exigibles incluso de manera fraudulenta, logrando con ello hacer endeudar a sus clientes hasta el último momento para luego quitarles sus bienes inmuebles que estaban como prenda de garantía frente a estas deudas. Tropas de la 13ª Brigada del Ejército Nacional capturaron en San Vicente del Caguán a Jainer Antonio Ureña Esquivel, presunto partícipe en el homicidio de los hermanos Venegas Grimaldo, ocurrido a principios de año en la capital del Caquetá. Esta captura es muy importante para la investigación porque esta fue la persona que coordinó la ubicación de los 2 personas que asesinaron a estos 4 menores de edad allí el 4 de febrero allí en Florencia. Como el zar de la chatarra es conocido James Arias Vázquez, presunto delincuente que por medio de ingreso ilegal de chatarra desde Venezuela logró acumular una cuantiosa cifra en bienes, avaluada en 100.000 millones de pesos. Después de 18 meses de investigación, 7 fiscales de extinción de dominio en conjunto con la Policía Nacional DIJÍN y en operativos realizados en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y en los municipios de Tocancipá y Cajicá, lograron ocupar así los inmuebles que se encontraban a nombre de Arias Vázquez y su núcleo familiar. Introducía importando al país chatarra desde Venezuela, sin pagar los correspondientes impuestos, sin pagar los aranceles, todo lo que debía pagar para realizar esa operación de importación. Una vez estando esa chatarra en Colombia, la exportaba hacia Estados Unidos y la exportaba hacia Estados Unidos a través de sus comercializadoras internacionales, sin que ese chatarra tuviera origen en el país, sino que era una chatarra traída de Venezuela. Hasta el momento se han realizado 4 capturas. James Arias Vázquez se encuentra prófugo de la justicia y será imputado en ausencia el próximo 22 de octubre. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo en Fiscalía para Todos. Recuerden que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que ustedes, los televidentes, presenten sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá 414-9137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través del canal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche, cuando les presentaremos una nueva misión de este programa. La Fiscalía General de la Nación, comprometida con la paz y con las víctimas. Hasta pronto.